Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro con Julio Villagrán, una mañana de lunes 9 de julio. Estamos ya avanzando en este mes. La noticia que ha circulado el día de ayer, todo el día y la noche, es sobre la liberación del expresidente Lula da Silva en Brasil. Luego, otro juez determina que no puede salir de la cárcel y hay una deliberación jurídica en este momento y el presidente Lula da Silva todavía no sale de prisión. Esa es la noticia que ha circulado en el ambiente político de todo el mundo. Esta mañana vamos a platicar sobre las nuevas perspectivas que tiene México luego de haber celebrado sus elecciones el 1 de julio. En ese país hubo toda una fiesta que luego los resultados están indicando que la mayoría de los mexicanos decidieron políticamente quiénes lo van a gobernar, tanto presidente, diputados y también en las alcaldías y gobernaciones. Ese es el tema que tenemos para ustedes esta mañana. Me acompaña ya en el estudio el señor embajador de México en El Salvador, don Orlando Arbizu Lara, está conmigo para poder platicar estas cosas. Señor embajador, gracias por estar con nosotros. Julio, qué gusto saludarte. Es un placer para mí, hoy también 9 de julio, estar en tu programa para hablar de México y de los grandes afectos que México tiene y siente por esta hermosa patria de Salvador. Muchas gracias, señor embajador. Esa es la propuesta que tenemos para todos ustedes en esta mañana de lunes. Vamos a platicar con el señor embajador de México en El Salvador, don Orlando Arbizu Lara, sobre los temas de ese país, que es un país muy hermano nuestro y que ha vivido una fiesta cívica recientemente, eligiendo a sus nuevas autoridades. Esa es la propuesta, quédese con nosotros, ya regresamos. Estamos en Encuentro con Julio Villagrán, gracias por preferir quedarse con nosotros. Hablemos de México, hablemos de la política, hablemos de las relaciones internacionales que México tendrá y las nuevas perspectivas que tiene con el nuevo gobierno. Me acompaña el señor embajador de México en El Salvador, don Orlando Arbizu, quien está con nosotros. Señor embajador, qué fiesta muy interesante vivió México recientemente, el 1 de julio, para ser más exacto. Se vio una votación inclusive histórica, dicen en México. Los mexicanos pues estaban muy claros que era necesario salir a votar. Sí, efectivamente, hace una semana, el 1 de julio, vivimos un proceso electoral sui generis, sin duda el más grande de México, de su historia, y yo diría también que uno de los más grandes procesos electorales del mundo. Toda vez que debemos de apreciar que el padrón electoral en esta ocasión llegó casi a los 90 millones de electores, de los cuales históricamente sufragaron casi el 65%. Hubo 3 coaliciones jugando la presidencia de México y efectivamente la votación fue inusitada. Lo más importante es la paz en la que se vivió ese proceso, la madurez cívico-político-democrática de los mexicanos y un organismo electoral, en este caso el Instituto Nacional Electoral, el INE, celebró con el concurso y participación de los mexicanos un evento cívico, democrático, sin precedente en la historia. En México, igual que en todos los países de América Latina, usualmente se ven confrontaciones ideológicas, embajador, de posiciones. Usted ve en El Salvador casi que 2 líneas ideológicas dominan el espectro. ¿En México se ve igual? Bueno, todas las democracias tienen diferentes organizaciones políticas para el ejercicio democrático. Aprovecho para decirles también que ahí me tocó estar aquí el 4 de marzo, que se celebraron las elecciones para diputados y alcaldes, y también inclusive lo que he comentado personalmente con compañeros diplomáticos del mundo, con las autoridades correspondientes, que también aquí se vivió un proceso electoral muy importante, porque lo que sí me gustaría destacar mucho es que nosotros aquí en Salvador, los que aquí vivimos momentáneamente, vimos que fue un proceso electoral tan bien llevado, tan democrático, con tanta civilidad, que los mismos partidos políticos
reconocieron sus triunfos y sus derrotas. Recordemos que al 4 de julio, o sea, un mes después, aún el organismo electoral no daba los resultados y ya habían sido asumidos por los partidos. Por lo tanto, aprovecho también para decirles que el proceso democrático que se vivió en Salvador se vio en México y en muchas partes del mundo como un evento singularmente importante de civilidad. Efectivamente, México, como todas las democracias del mundo, tiene en sus partidos políticos diferentes posturas de carácter ideológico. Ideologías que, si lo vemos, cada día van siendo más light. Y menos radicales, menos radicales, menos apasionadas. Y ese tema de las coaliciones también ayudó a identificar un poco más el espectro político partidario de México, bueno, embajador. Sí, claro que sí, porque finalmente concurrieron en alianzas partidos totalmente diferentes en su manera de pensar, en sus diferentes ideologías. Vimos partidos unidos con la derecha, la izquierda y la derecha, y otros con el centro, izquierda, derecha. Yo creo que fue para bien. Eso permitió que muchos partidos políticos pues, se apoyaran. Es muy importante que un proceso electoral tenga resultados altos en materia de votación, sobre todo en países como el nuestro, que no tiene segunda vuelta. Es difícil hoy por hoy gobernar con poca cantidad de votantes. Una segunda vuelta permite en muchas ocasiones llegar al 50+1 y gobernar con el voto de más de la mitad de sus pobladores. Hoy en México, en este proceso sui generis importantísimo electoral, en donde la ideología y el pragmatismo se rozaron, vimos que inclusive el candidato que ganó la presidencia, o sea, la coalición que ganó la presidencia, tuvo más del 53%. Por lo tanto, ni siquiera hubiera sido necesaria la segunda vuelta, pero esto nos indica que el pueblo ya está maduro para buscar que con su voto se acompañe a un presidente que lleve con él la mayoría en sus congresos para que sea más fácil el tránsito legislativo que permita la puesta en marcha de planes de gobierno que son postulados y propuestos a la ciudadanía para ganar de ellos su voto. Estaba escuchando algunas reflexiones que se han sacado sobre el proceso eleccionario en México, embajador, y se habla mucho de un voto joven. Ya en estas nuevas generaciones hay una buena cantidad, una buena porción de los votantes, gente muy joven, que está pensando diferente, que está pensando menos radical, que este es un fenómeno que se está dando en América Latina y en El Salvador también se está dando. Mucho voto joven que está razonando de otra manera cómo va a elegir a sus autoridades. El voto joven, desde luego, es muy importante, inclusive la voluntad joven, independientemente del voto joven. En esta ocasión tenían derecho a participar más de 15 millones de nuevos votantes, o sea, de votos jóvenes, que estaban arribando a su edad de votar. El voto joven efectivamente vota más con el presente y el futuro que con el pasado. Su pragmatismo es derivado de su recién insertación a un mundo que están empezando a vivir y que hoy por hoy son más atrapados por las redes sociales del presente y del futuro que por la historia y por muchas cosas y movimientos que sucedieron antes de su incursión política, que hoy lo hicieron por primera vez. El voto joven, además de ser importante para contarse, es importante por la influencia que ejercen en sus familias. Hoy los padres, muchos de ellos, también han modernizado su forma de pensar y votan mucho en función a cómo piensan sus hijos, a cómo piensan los jóvenes. Eso es lo que hace tan importante el voto joven, porque muchas veces los jóvenes ese día también lo usan como fiesta y aunque participan en la política, en las marchas, en la propaganda, en las promociones políticas, ese día muchas veces no salen a votar. Piensan que han logrado ya con su participación en el proceso electoral su misión de ir a votar. No obstante eso, la votación fue alta, importantísima, lleva sangre nueva, nuevos pensamientos, nos lleva a la prueba, nos lleva a la práctica el razonamiento de una persona que hoy está muy metida en temas de las redes sociales que no necesariamente son lo mejor que nos puede pasar. Si acaso para la comunicación y para la cultura puede ser que sí, pero también muchas cosas para tergiversar
o para dar opiniones que no están sustentadas en muchas cosas. El voto joven es sin duda revitaliza un proceso democrático. El sistema político se ve, digamos, alterado, se ve también cuestionado por el voto joven. Un voto joven, embajador, que muchas veces sus temas son el tema de no a la corrupción, no, digamos, los privilegios. Los privilegios que se le dan a los políticos, la forma como, digamos, los políticos ven temas fundamentales para los países como la pobreza, el desarrollo, las inserciones internacionales en otros mercados, por ejemplo. Eso más que todo, el voto joven cuestiona mucho el sistema político tradicional. Lo cuestiona, desde luego, cuando se trata de, cuando su participación es muy activa. Ya cuando deposita su voto es cuando va ya con una visión diferente al voto adulto o al voto seccionado. Es desde luego muy importante, fundamental, porque pues es su introducción a la vida pública de México, acompaña mucho el proceso de hacer políticas públicas que trasciendan y que eviten la desigualdad, los privilegios mal habidos. A veces, inclusive, tenemos que aceptarlo, van en contra de posturas que a veces son necesarias que existan. Por ejemplo, cuando se habla de los salarios de privilegio. Efectivamente hay salarios de privilegio, pero también hay empleados y personajes que merecen salarios de privilegio porque su ocupación, su talento universitario como académicos son pagados por cualquier empresa del mundo y de México o de su país por su alta capacidad. Y para poder tener empleos con personajes de alta capacidad, pues necesitamos también reconocer que merecen otro tipo de salarios. Pero finalmente los jóvenes impulsan, sabedores de que cómo debe vivir y cómo se debe vivir en representación, impulsan a muchos adultos a que voten con sus nuevas ideas y en favor de los cambios que todo mundo necesita. Vamos a hacer una pausa, señor embajador. Cuando regresemos quiero que hablemos ya de números. 90 millones de mexicanos estaban convocados a votar. Dice usted, votaron cerca del 65% de ese mar de votantes y también que es el 53%, más del 53% de la votación, ¿verdad? Que es importante realmente el dato, cuánta gente está votando en nuestros países, qué tan interesada está la gente en seguir siendo partícipe de los cambios democráticos de nuestros países en América Latina. De eso vamos a platicar con el señor embajador de México, don Orlando Arbizu Lara, que está con nosotros en el estudio. Quiero aprovechar para también invitarlos para que puedan en estos días del Mundial de Fútbol, en estos días que la gente comparte con sus familiares, con sus amigos, con compañeros de trabajo, hay una propuesta interesante para poder disfrutar un buen partido de fútbol o una buena charla. Es Flying Wings, es el restaurante de las alitas de pollo con todas sus salsas respectivas. Lo puede encontrar en Multiplaza y también en Metro Centro Galería. Esa es la propuesta que tenemos para ustedes. Flying Wings, para que pueda disfrutar con como usted quiera. Y pantallas gigantes, ambiente familiar. Esa es la propuesta para ustedes. Ya regresamos. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. Gracias por preferir quedarse con nosotros. Recuerde este espacio en retransmisión a las 11 de la noche. Y si usted quiere accesar más rápido a este programa, lo puede hacer en nuestro canal de YouTube, Informa TVX. Ahí va a encontrar este y todos los programas que aquí estamos emitiendo. 11 de la noche, la retransmisión en nuestros canales TVX, en Tigo 28 y en Claro 23. Esas son nuestras formas de llegar hasta ustedes con este espacio. Platicamos con el señor embajador de México en El Salvador, don Orlando Arbizu Lara, platicando sobre el proceso eleccionario y también sobre las perspectivas de México ante estos resultados. La apatía fue vencida, embajador, en México. La apatía de aquellos que dicen, da lo mismo ir a votar, ¿por qué ir a votar? No hay razones para ir a votar, no hay por quién ir a votar. Muchas de estas cuestiones se plantean en nuestros países a la hora de las elecciones, pero en México no pasó esto. En esta ocasión particularmente debemos reconocer, si lo queremos en cifras y en números, podríamos decirle que el proceso electoral fue el más alto porcentualmente
de los últimos años, muchos años últimos en México. Ya en una vida y contienda democrática formalizada, institucionalizada, con un árbitro electoral profundamente profesionalizado, con tecnologías de punta avanzados para contar votos en urnas, en donde, por ejemplo, hubo muchas urnas de las que se instalaron en México, que fueron 156,000 urnas, más las urnas que dentro de esas urnas nacen otras que son auxiliares. O sea, hubo muchos espacios para poder ubicar su voto. Hubo urnas que dotaron al votante hasta de 6 diferentes boletas. Una para presidente de la República, una para senador de la República y otra para diputado federal en el proceso electoral federal. Pero luego hubo en estados donde hubo también candidatos a gobernadores, que hubo también esas 3, más la boleta para votar para gobernador, para votar para diputado local y para votar para alcalde de muchos lugares. Una precisión, embajador, ¿ustedes no votan en la papeleta con el rostro del candidato? En la coalición sí, una sola vez. Puede venir otro partido y puedes tener la opción, pero una sola vez con la foto del candidato, con la foto del candidato. De este 63% de electores, de un padrón de 90 millones aproximadamente, se eligieron 3,500 cargos de elección popular el mismo día, sin contar regidurías y sindicaturas que también iban en la boleta. Aparte de elegir también a diputados plurinominales y senadores de la República que van en lista de representación, que representan a partidos políticos, para lograr que en un proceso electoral esté representada la mayoría, esté representada la minoría, la primera minoría, y estén representados los partidos políticos que no alcanzan a tener ni mayorías ni minorías, pero que son representantes activos de la vida pública de México. Entonces la votación, si estamos hablando de un 63%, fue de aproximadamente 50 y tantos millones de electores, de votos. Y fue tan contundente la diferencia que un candidato tuvo 30 millones pasaditos para una coalición. Otros partidos, el segundo partido que tuvo el número de electores fue la Alianza de Acción Nacional, con el PRD y con otro partido más, obtuvieron pasaditos los 10 millones de votos. O el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, obtuvo pasado los 7 millones de votos, la votación más baja que ha tenido en su historia. Si sumamos nomás en ese apartado, son 30, 40, 48 millones de votos para las 3 alianzas, 5% aproximadamente se llevó un candidato independiente y el 2 o el 3% fue de votos nulos. O sea, la elección fue copiosísima y no fue todo en paz, no ha tenido problemas de reclamos de partidos, salvo en un caso que se pidió un conteo de casilla por casilla, voto por voto, el caso de Puebla. De ahí para allá, en la generalidad, la votación fue en paz, muy civilizada y muy alta. Podemos decir, señor embajador, que, por ejemplo, partidos tradicionales como el PRI, el PAN, el PRD, podemos decir, con esta votación que se ha dado, con estas elecciones de este pasado 1 de julio, que estos partidos van de salida. Yo diría que si no van de salida, es una llamada de atención muy fuerte de que habrá de hacer las cosas diferentes, modernizarse, volver a hacer una buena oferta, revitalizarse, reconstruirse, porque sí, efectivamente, son partidos que pueden estar en riesgo de desaparición. Si vemos que esta votación tan alta hoy se fue más por un partido político que más parece un movimiento o un partido político recientemente constituido, de 3 o 4 años, que dejó atrás a partidos con una gran historia, como el PAN de más de 80 años, el PRI de cerca de 80 años, y un PRD que nació hace más de 20 años y que tenía gobernando la capital del país por más de 4 o 5 sexenios. Y hoy
quedó fuera. Hoy queda, el caso del PRD quedó en una posición bastante incómoda porque el principal bastión que tenía el Distrito Federal fue ganado también por Morena, que es un partido que se origina precisamente en las bases del PRD. Eso me llama la atención, esto de las coaliciones, embajador. ¿Cómo es que sucede esto en México, teniendo, digamos, partidos tan institucionales como el PRI, el PAN, el PRD, como hablamos, pero hoy se da mucho el fenómeno de las coaliciones? ¿Cómo este movimiento? ¿Pueden haber partidos, digamos, de derecha, izquierda, mezclados en una coalición? ¿Cómo sucedió en México en esta ocasión? Pues si bien es cierto que no deja de confundir para muchos electores el que en una sola coalición estén posturas y propuestas de diferentes orígenes ideológicos. Es muy difícil, pero en los tiempos de ahora es muy pragmático. Lo importante es que las coaliciones políticas fueran a parar también en coaliciones de gobierno. Eso sería lo ideal, que la lucha de las coaliciones para obtener los triunfos electorales también se trasladaran a la hora de poner en práctica sus reformas en los congresos. Entonces, para muchos es peligroso, preocupante y da miedo que un partido tenga una votación tan excesiva y que también se refleje en las cámaras y pudiéramos decir que el pueblo les está dando pues carta abierta para imponer propuestas de gobierno que a lo mejor no son las convenientes para el país. Pero también viéndolas desde otro punto de vista, cuando el pueblo así lo decide, entonces, bueno, pues las mayorías en los congresos acompañan a que el Ejecutivo, si tiene la confianza del pueblo, si tiene la madurez para representar con dignidad al pueblo, pues pueda poner sus propuestas para desarrollar en una modernidad que requieren los países a cada momento, tenga la oportunidad de hacer las reformas que necesite. Son preocupantes si el proceso electoral no viniera acompañado de toda una gran voluntad popular. Por ejemplo, las segundas vueltas. Muchas veces la segunda vuelta, el voto que se da entre los dos partidos o el partido que quedó en tercer lugar y que no va a la tercera vuelta, muchas veces ya lo da más ideologizado. Y cuando el pueblo vota masivamente por un candidato sin la segunda vuelta, pues le está dando confianza para que pueda gobernar y gobernar bien y que no se atoren sus propuestas legislativas, que a veces ese es un gran problema. Tienes un gobierno que procura y promueve el cambio, a lo mejor lo hace con inteligencia, pero los partidos políticos que están atados a sus ideologías le impiden a un gobernante llevar a cabo sus prácticas que han sido sancionadas y votadas por un pueblo. En el siguiente bloque yo quiero que hablemos, señor embajador, del ganador, que nos pueda perfilar quién es Morena, qué es Morena. Morena es sin duda el ganador absoluto en las elecciones en México, tanto para presidente como para las demás cargos de funcionarios públicos que se eligieron el 1 de julio. Pero yo quisiera que nos ilustrara un poquito para ver, porque el presidente que gana no es un jovencito, ¿verdad? Es un hombre con mucha trayectoria, es un hombre bastante mayor ya en la política, y yo quiero que nos dé un poco la perspectiva de lo que es Morena y cómo es que logra ese salto tan importante y que logra derrotar no solo electoralmente a sus contrincantes, sino que logra derrotar algunas cosas que se planteaban como cosas fundamentales que no se podían tan fácilmente eliminar en México. Esa es un poco la propuesta para el siguiente bloque. Quédese con nosotros. Ya regresamos. Quiero recordarle que este día también en la noche, como todos los lunes, miércoles y viernes, tenemos nuestro programa especial Plataforma, donde diferentes generadores de opinión, influencers como hablan hoy, influenciadores de la opinión pública en el país, 3 de ellos nos ayudarán para conocer su planteamiento también, lunes, miércoles y viernes. Esta noche nos va a acompañar Berta de León, también con una nueva propuesta. Plataforma es nuestro nuevo programa a las 7 de la noche, todos los lunes, miércoles y viernes. Ya regresamos. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. Un saludo muy especial
para todos los salvadoreños que desde el exterior siempre están reportándose en nuestro espacio. Gracias, compatriotas salvadoreños que viven en Estados Unidos, sobre todo en Europa. Nos están escribiendo mucho de España, nos están escribiendo de Australia, de Filipinas también nos han escrito. Qué bueno que estén con nosotros en este espacio, que es una propuesta para conocer las voces importantes en el ámbito nacional. Hoy nos acompaña el señor embajador de México en El Salvador, don Orlando Arbizu Lara, para platicar precisamente sobre todo lo que México está viviendo. Embajador, ¿qué es Morena? Es el absoluto ganador en México, pero ¿quién es Morena? Es muy difícil así drásticamente saber, decir o hablar de un partido político que acaba de nacer. Es muy nuevo. Como movimiento. Es muy nuevo, sí. Es un movimiento de regeneración nacional. Ahí yo creo que quisiera, no por hablar de mi gobierno, pero decir que el gobierno que tenemos actualmente, que encabeza Enrique Peña Nieto, en este gobierno se da este gran despertar democrático que ha permitido que partidos políticos tan nuevos, como en este caso Morena, aparezca y ahora sí que barra con las elecciones, como si hubiera pasado un tsunami, ¿verdad? Se llevó el triunfo electoral en 28 de los 32 estados del país, ¿verdad? 28 de 32. Se llevó 30 millones de votos, o sea, más del 50% de la votación emitida. Morena es un partido construido por el candidato triunfador, que es en este caso López Obrador, que trae un origen electoral espectacular. López Obrador, antes de ser 2 veces candidato a la presidencia de la República, que no obtuvo el triunfo, también fue 2 veces candidato, que no obtuvo el triunfo, a gobernador de su estado en Tabasco. O sea, un personaje de la política que traía 2 procesos anteriores, o sea, 12 años de campaña anterior, más 12 años de campaña anterior en un estado. O sea, es un partido político que está alimentado brutalmente por la experiencia de un candidato que durante 24 años o en 4 elecciones, 2 estatales y 2 nacionales, vino a triunfar en una tercera elección que sería la quinta. O sea, Morena no necesariamente es solamente un partido, es un partido que está siendo impulsado por un hombre con una experiencia como nunca la ha tenido nadie en procesos electorales consecutivos, como fue Andrés Manuel López Obrador, 2 veces candidato por Tabasco, 2 veces candidato y tercera vez que es candidato y logra la presidencia. Es un partido político con un hombre que realmente traía conformado por estructuras partidarias. O sea, el actual ganador en su tiempo participó también como candidato del PRI a una gubernatura y luego fue dirigente del partido del PRD, fue presidente del mismo partido que ganó las elecciones para la ciudad capital. Fue alcalde de la ciudad capital. Alcalde de la Ciudad de México, que como ciudad tiene como 15 millones de habitantes, pero en forma conurbada convive con el gobierno de más de 25 millones junto con el Estado de México. Entonces es un partido joven, con dirigencias y con dirigentes de partido provenientes de otros partidos políticos. O sea, no fue un rechazo a los partidos, fue un rechazo, si usted quiere, a políticas que la gente no las sintió, no las hizo suyas, pero que la propuesta de este candidato ya venían siendo exhibidas años antes en otros procesos electorales. Morena es un movimiento de regeneración nacional, como se llama, Morena, pero que trae toda una experiencia brutal en el candidato que ganó. ¿Qué es el triunfo de Morena? ¿Qué es lo que dice a México? Bueno, yo diría, en primer lugar, como se dice cuando se habla de la fuerza de un pueblo, ¿no? Dicen que si el pueblo te dice que es de noche, aunque sea a las 11 de la mañana, hay que prender la luz.
O sea, hacerle caso al pueblo yo creo que es muy importante. Es muy difícil que tanta gente se equivoque. Lo que nos trae es, en primer lugar, creo que un candidato en lo sucesivo a cualquier cargo de elección popular tiene que caminar mucho al lado de la gente. O sea, no basta con aparecer en un anuncio de televisión, no basta con mandar una carta al elector, ya no basta con hacer propaganda, propuestas. La gente quiere también socializar, ver de cerca, de preferencia platicar, aunque sea de pasadita, con el candidato. Quiere verle a los ojos, quiere sentirlo, quiere verlo preocupado, que vaya a su distrito, que vaya a su calle, que regrese a su pueblo, que gane su distrito, que gane su calle, que gane su pueblo. O sea, para poder tener un referente de por quién voy a votar. Yo creo que esta elección nos indica que si los que queramos hacer política electoral debemos empezar ya, porque de repente ya la gente se da cuenta de que los antecedentes cuentan mucho para poder llegar a ser presidente, gobernador o alcalde de un país o de una ciudad. Me llama la atención que, digamos, no es el abstencionismo que ganó, sino que ganó una mayor cantidad de votantes que fueron. O sea, la gente no es que se está cansada del sistema político y dijo, yo no voy a votar más, yo me quedo mejor en casa y no voy a votar. Por el contrario, embajador. No, al contrario, yo creo que el triunfo fue del que votó. O sea, para empezar, votar el 65% es un proceso electoral casi inédito en el mundo. En pocos países del mundo se vota un 65%. No, ganó el votante, ganó el voto. La abstención, como en todas partes, las hay de todo tipo. Decíamos que precisamente en el sector juvenil se da mucho la abstención porque el voto del joven lo ve con doble compromiso. Participar en la campaña electoral, ver, discutirla, la siente también como parte de su voto. Y el elector adulto es el voto que hace de su fuerza, de la costumbre, salir a votar como una fiesta electoral el día que se presentan las elecciones. El gran triunfador fue el pueblo en general. Esperemos y estamos seguros de que en el caso de México será para bien que el pueblo haya salido tan masivamente a votar. Y además darle al presidente, al próximo presidente, darle la certeza de su voto y la confianza en su voto para que ahora pueda hacer propuestas y puedan ser llevadas a cabo sin que tenga de pretexto nadie de que el Congreso hoy impide que yo realice mis propuestas para el bien del pueblo. Habían algunos signos interesantes luego el 1 de julio en la noche, cuando se da por ganador a López Obrador, que hay un reconocimiento casi que rápido, inmediato de los otros candidatos y también un reconocimiento del mismo presidente Peña Nieto, contrario a lo que algunos pueden haber creído, que no se iba a dar un reconocimiento tan claro. El mismo presidente de la República ha sido muy anuente con el candidato ganador, López Obrador, y esos signos, esas imágenes, embajador, dicen mucho de un país. Bueno, yo vuelvo un poquito a regresar a Salvador. El 4 de marzo hubo elecciones aquí. El árbitro electoral, en este caso el Tribunal Supremo Electoral, no daba los resultados. Los partidos políticos dijeron gané, perdí y aceptaron, con la excepción creo que de algún municipio por ahí que se fue a una nueva elección. Pero también aquí el partido en el poder, pronto el presidente de la República reconoció el triunfo que no había sido para su partido. E inclusive hubo ajustes de gobierno que tuvieron que ver con un proceso electoral que no fueron necesariamente los mejores para su partido. En este caso en México igual. Primero, acuérdense que tenemos ya hoy en las etapas modernas de la vida política en el mundo las famosas encuestas de salida, encuestas a pie de casilla, que hay cortes constantes en donde desde las 11 de la mañana que se hizo el primer corte, a las 2, 3 de la tarde el segundo corte, a las 4 de la tarde un tercer corte, indicaban que la votación era masiva y muy favorecedora para el candidato de Morena.
O sea, cuando llegamos al cierre de casillas, que empataron los horarios de todo el país a las 8 de la noche, ya había pruebas irrefutables de que las tendencias favorecían a un candidato enormemente. Esto hizo que, bueno, pues el profesionalismo político de los candidatos perdedores, en este caso José Antonio Meade del PRI, fue el primero en salir a reconocer que la tendencia no le era favorable. Inmediatamente salió el Partido de Acción Nacional, que iba en alianza con el PRD. Y luego esperó a que fuera el organismo electoral quien diera ya los resultados con tendencias irrefutables, e inmediatamente el presidente de la República habló para dar el reconocimiento. Esto que pudiera parecer para algunos, entre comillas, sospechoso de que todo el mundo sabía ya quién iba a ganar, fue precisamente a partir de esa secuencia. Primero, las encuestas anteriores al día de la elección marcaban muy favorito, con una votación muy alta al candidato ganador. Muchos decían que a lo mejor a la hora de la hora cambiaban del voto, el famoso voto útil, que a la hora de la hora el que no quisiera perder votaría por el que iba a ganar. Eso dejó de ser un asunto de tema al llegar a las encuestas de salida, que inmediatamente empezaron a dar una tendencia favorable y muy amplia por un candidato. Vinieron los reconocimientos y luego inmediatamente vinieron ya los testimonios directos del conteo de casilla por casilla, que ya fueron dados el resultado en el famoso PREP, de resultados electorales preliminares, que ya daban el triunfo. Pero todo fue orquestado y fue dado, marcado por las tendencias que iban favoreciendo desde la mañana al candidato que ganó. Sabemos quién ganó, embajador, pero yo quería preguntarle qué de lo que el candidato propuso, qué ganó en México. ¿Qué elementos, qué cosas de las propuestas que se lanzaron son las que, desde su punto de vista, hacen ganar a este candidato? Bueno, las banderas que él enarboló era precisamente pues, que hubiera mayor equidad, primero los pobres, no a la compra de votos, más honestidad, que no hubiera corrupción, el manejo de los dineros públicos, desde luego atacar desde todas las formas el tema de la violencia, la inseguridad, y en propuestas muy difíciles de poder poner fácilmente en la mesa sin que haya controversia, el de si se hace o no, se construye o no un aeropuerto, el más importante, la obra más importante de México, a pesar de que la mayor parte de la gente está de acuerdo en que se construya ahí en un 60%, pero el candidato proponía la no construcción o revisión de esa obra, que nomás tenía de aprobación del 40%, pues ese 40% fue fundamental lo capitalizó. Los otros candidatos sí, efectivamente estaban del lado de que sí se llevara a cabo esa obra, que a lo mejor se va a llevar a cabo, pero sí, se llevaron el voto compartido de los que sí querían, y quien no querían, todos se los llevó un solo candidato. O sea, la dio de alguna manera el voto a su favor. Las propuestas, sin duda, no a la violencia, bueno, acabar con la violencia, mitigar el tema de la violencia, no atacar el crimen organizado en formas diferentes, la desigualdad, la corrupción. En fin, fueron muchos los factores que se fueron del lado de un candidato que supo activar en su favor el descontento popular. Perfecto. Cuando regresemos también hay temas interesantes a nivel internacional. Primero se imagina uno cuando Donald Trump dice los mexicanos van a construir el muro con su dinero y van a construir un muro para que no pasen muchos mexicanos para los Estados Unidos. Ese es uno de los principales problemas que el nuevo presidente de México va a tener que enfrentar. ¿Cómo ha sido y cómo será la relación de México en los próximos años, ya con el nuevo presidente que tienen en ese país? Eso va a ser la propuesta para el siguiente bloque, platicando con el señor embajador de México en El Salvador, don Orlando Arbizu-Lara. Ya regresamos.
Gracias por quedarse con nosotros. En Encuentro con Julio Villagrán platicamos con el embajador de México en El Salvador. Embajador, me llama la atención uno de los temas que son muy frecuentes en América Latina, el tema de la delincuencia, el tema de cómo combatirla. López Obrador hace una propuesta clara sobre este tema. Bueno, en ese tema, si lo podemos encuadrar dentro de los temas de carácter internacional para el futuro de México y con lo que estamos viviendo, el tema de la delincuencia, del crimen organizado y la postura del muro de Trump en Estados Unidos, de alguna manera todo esto tiene que analizarse y no olvidar que en este país al cual estamos integrados como embajadores, viviendo y viendo, analizando y reflexionando cómo se da la vida política ciudadana aquí en este país. Recordemos que, por ejemplo, en su campaña política, Andrés Manuel López Obrador, en varias ocasiones puso como ejemplo algunas acciones puestas en práctica en materia de violencia y de crimen con violencia aquí en Salvador. Dijo que Salvador era un ejemplo de lo que podía hacerse en otros países. Me podrán decir que la violencia en Salvador es muy alta, de acuerdo con las mediciones internacionales, lo cual no se puede desmentir, y menos sin números en la mano. Pero él decía que desde el 2015 para acá la delincuencia, se había combatido la delincuencia aquí en Salvador y que esta había bajado de 30 a 40%, comparado de 107 crímenes con violencia que se tenían en el 2015, hoy contabilizan 60, 62 crímenes con violencia. Es muy alto, es lamentable tener que reconocerlo, es muy alto, pero también tiene que, de acuerdo con los números, se tiene que reconocer que ha bajado un poco ese lastre social. También López Obrador habla de eso. Habló, lo dijo en su campaña, puso como ejemplo a El Salvador. E inclusive recordemos que también para aplicar el programa de tolerancia cero en México, se usaron los servicios de aquel tiempo del afamado exalcalde de Nueva York, Giuliani, que también participó, parece ser, en algunas acciones aquí también en El Salvador. O sea, estamos muy ligados. Y a esto yo sí le quiero agregar, México en lo personal, y se los digo y aprovecho para con todo cariño saludar a los mexicanos que vivimos aquí en Salvador. México con Salvador tiene una amistad y una relación que va más allá de la vida diplomática. Hay cariño y afecto. Yo pienso que cualquier gobierno de México que venga con características, con visión de mejorar el sur de México, tendrá que incluir a América Central, que forma parte del sur de nosotros, que podemos estar ubicados en el norte y somos latinoamericanos, pero que yo creo que, y lo vemos con los acuerdos que tenemos de cooperación con Salvador, México tiene grandes acciones, particularmente en el tema de infraestructura, por ejemplo. Estamos en la construcción, participando en la construcción. Hace unos días el presidente de la República nos invitó a que fuéramos a ver la obra del puente de Anyatú con la frontera con Guatemala, que parece ser, me decía el ministro de Obras Públicas, que lo va a inaugurar el señor presidente este mes. Es una obra de infraestructura con cooperación de recursos mexicanos en el plan mesoamericano y de Mesoamérica, y que tiene que ver con el plan Yucatán, que incluye 4 tramos carreteros, que es el de Anyatú, Guatemala, Salvador, que es los bypass carreteros de esta carretera para acá, un nuevo puente en Salvador, en Guatemala, y esta obra que se está celebrando ahorita y que se espera terminar a fin de año, según me dice el Ministerio de Obras Públicas, que es la carretera de doble vía, que es de La Libertad a Salvador. Entonces estamos muy hermanados y entonces queremos que pues lo que pasa en México pasa en Salvador. ¿Cree que se pueden estrechar más los lazos de amistad entre Mucho México más. y El Salvador con López Obrador, embajador? Yo diría que con México deben y se van a estrechar más, porque estamos empujados por una misma inercia de cuestionamiento de nuestra situación migratoria.
El presidente Trump, lo hemos visto, cuando incluye a México, incluye a Salvador. A nosotros nos ha dicho que somos el túnel, a Salvador que son un hoyo, y todo lo que es el Triángulo Norte, que es Honduras, Guatemala y Salvador, y nosotros a partir de Salvador, creemos que México se convierte en un factor fundamental para mejorar ese tema brutalmente en el tema migratorio. En cuanto nosotros como país, casi ya estamos a nivel de 0-0, de que la mitad de los que se regresan a vivir de Estados Unidos a México y los que tratan de pasar. Ahora la migración de México hacia Estados Unidos es por México, pero no es de México. Es particularmente del Triángulo Norte, que es Honduras, Guatemala y Salvador. Entonces Estados Unidos quiere que seamos nosotros la frontera infranqueable y que evitemos la migración a toda costa, cuando no se da cuenta de que México es un país que tiene vocación por la migración. México cree en la migración, México acepta la migración, México no quiere parar la migración, quiere ordenarla, quiere mejorarla. Entonces, un gobierno como el de México, que ayude, es la palabra que quiero usar, con el presidente Trump, a que todas las acciones de Triángulo Norte vayan más allá de solamente temas de seguridad y entremos a los temas de prosperidad e incluyamos de alguna manera, junto con el mercado comercial más grande del mundo que está en el Tratado de Libre Comercio del TLC famoso en México, Estados Unidos y Canadá, sería ideal que esos estados que se dicen tan afectados por la migración de Salvador, de Honduras y Guatemala, también vieran a través de ese tratado qué colita nos dejan para que haya prosperidad en estos estados y entonces sí empieza la gente a arraigarse teniendo trabajo, teniendo educación y recursos para no irse empujados por la miseria, sino por el gusto de viajar a otro país. Hay muchos temas que nos deberían seguir vinculando con México, embajador. Hay muchos temas de hermanamiento que nos pueden seguir haciendo más estrecha esa relación con México y esa es la perspectiva que puede venir en los próximos años en El Salvador. Yo estoy seguro que vienen muy buenos tiempos para El Salvador y México, vienen muy buenos tiempos para Centroamérica y particularmente deben venir muy buenos tiempos para lo que llamamos el Triángulo Norte de Honduras, Guatemala y Salvador. Salvador en lo personal, me toca porque estoy aquí, yo voy a eventos aquí y me voy de sorpresa cuando, por ejemplo, se menciona al embajador de México en un evento artístico masivo y la gente se para a aplaudir a México, no obstante que muchas veces nos critican de maltrato cuando los migrantes tienen que atravesar todo ese largo sendero que es pasar por México con tantas penalidades con el crimen organizado, con problemas de violencia. Pero efectivamente México no rechaza al salvadoreño. México y sus derechos humanos son aplicados al salvadoreño. Lamentablemente no siempre se puede estar tan pendiente de tanta migración. Pero México y Salvador son hermanos históricos. Esto no es simplemente demagogia. Nosotros los mexicanos sentimos al salvadoreño. Yo fui al evento de Alejandro Fernández y yo quedé sorprendido de que no había un espectador en el estadio que no cantara las canciones de México. Yo voy a una fiesta aquí y cantan canciones de México, de artistas de hace muchos años y de artistas modernos. México realmente es un país con muchos problemas, vienen retos. ¿Cuál es el reto más importante para ir terminando, embajador? ¿Cuál es el reto más importante, cree usted, de México en este momento con el nuevo presidente López Obrador? Sin duda el tema económico, él ya ha señalado, el tema de la corrupción, el tema de las relaciones internacionales son importantes, pero según su perspectiva, embajador, ¿cuál es el principal reto que tendrán en los próximos años ustedes en México? Bueno, buscar un poco más la equidad. O sea, es un mundo de contrastes en México. Somos el segundo, el primer país con la mejor economía de América Latina. Si acaso nos peleamos en primer o segundo lugar con Brasil. Somos los principales exportadores de automóviles del mundo. En la materia agropecuaria tenemos colocados en el mundo varios alimentos como el aguacate, como el jitomate, bebidas como el tequila y la cerveza y la carne. Somos un país productor.
somos una potencia económica, pero también somos un país con mucha pobreza en muchas partes localizadas, particularmente en las zonas del sur-sureste del país. El principal reto será buscar equilibrar más esa situación, o sea, menos desequilibrio social y económico. El otro, sin duda, imposible de seguir así, es erradicar o mitigar la violencia. La violencia ha campeado mucho últimamente por el tema del crimen organizado, particularmente proveniente del narcotráfico, porque tenemos que reconocerlo. Somos el único país del mundo que tiene una frontera de 3.200 kilómetros con el país más poderoso del mundo económicamente, que de alguna manera es nuestra gran suerte tenerlos de vecinos y también nuestro gran padecimiento por las necesidades que tienen México y los latinoamericanos de lograr el sueño americano y de irse para Estados Unidos, por lo que representa su vivencia en Estados Unidos. Unos impulsados por la inseguridad, otros por las guerrillas y otros inclusive por temas como temblores, desastres naturales que dieron origen, por ejemplo, en el caso de El Salvador, al famoso TPS, que hoy está por concluir y que es un reto para Salvador saber qué va a hacer con esa gente en caso que la rechacen el año que viene, según la propuesta de Trump. México tiene el reto, primero, y reencontrarse con América Central. Es otro de los retos. Así como acabar con la violencia o mitigar la violencia, acabar con la corrupción, buscar mayor igualdad o menos desigualdad y también reencontrarse con los pueblos centroamericanos, que son los hermanos, en donde siempre hemos actuado en conjunto desde la época de López Mateos con la Alianza para el Progreso. Debemos retomar esos grandes acuerdos nacionales entre estos países para fortaleza de los 6, 7 países centroamericanos y México, que viene siendo un hermano mayor de alguna manera por Centroamérica. Señor embajador, quiero agradecerle particularmente que ha venido con nosotros, ha sido muy fino y nos ha ilustrado mucho sobre México y sobre sus perspectivas. Muchas gracias por esta oportunidad. A mis amigos mexicanos les saludo otra vez como siempre y les digo, pronto vamos a reinaugurar la casa de la embajada y esa casa es de los mexicanos aquí, de sus amigos y familiares salvadoreños, no solamente del embajador. Muchas gracias. Gracias, embajador. Hemos platicado con el señor embajador de México en El Salvador, de Orlando Arbizu Lara. Tiene 6 meses apenas de estar en el país. 6 meses, sí. Pero ojalá que se quede en El Salvador y disfrute de nuestro país, embajador. Muchas gracias. Bueno, ustedes en casa, gracias por haberse quedado con nosotros. Mañana una nueva propuesta. Por hoy, pasen todos un feliz día.